Bienvenido a este curso de Microsoft Visio 2016. Estaremos viendo en esta oportunidad todas las características fundamentales de este software, sin entrar en detalles bastante complejos y técnicos para así no complejizar prácticamente el aprendizaje. Lo que queremos nosotros es utilizar de manera efectiva, de manera muy rápida y concreta este programa. Recordemos que Microsoft Visio está enfocado principalmente al desarrollo de diagramas de todo tipo. Pueden ser estos planos arquitectónicos, pueden ser diagramas de flujos, organigramas, pueden ser diagramas UML para hacer software, todo ello. Ofrece una gran variedad de elementos. Al iniciar el programa nos aparece esa interfaz y nosotros acá podemos buscar muchos más elementos en base a estas sugerencias. O yo podría venir a categorías y en categorías tengo los siguientes elementos bajo los cuales trabaja Visio. Primero tenemos un diagrama de flujos. Tenemos acá general, tenemos relacionado a ingeniería. Aquí tenemos mapas y planos de planta. Tenemos para negocios, tenemos para programa, tenemos para redes, software y base de datos. Y acá otro que podría ser uno ya existente que nosotros hayamos elaborado y podemos abrirlo. Pero vamos a empezar nosotros desde un dibujo en blanco para conocer la interfaz y todo lo que nos ofrece Visio. También podemos ver a la parte izquierda los recientes elementos que nosotros hayamos trabajado o abrir otros dibujos ya realizados. Voy a hacer clic en dibujo en blanco y voy a crearlo acá. Entonces, esta es la interfaz de Visio el 2016. Tenemos en la parte superior lo que sería archivo, o sea, al igual que existe en Word, en Excel, PowerPoint, siguiendo la misma filosofía, tiene como pestaña los elementos básicos y fundamentales. Por ejemplo, crear uno nuevo en base a lo que hace unos instantes hemos visto que tenemos por categorías o elementos más destacados. Tenemos para abrir uno que nosotros hemos hecho, por ejemplo, desde mi nube a través de OneDrive. En esta computadora examinar también concretamente en alguna carpeta que nosotros hayamos tenido en nuestra PC. Tenemos para guardar al igual que en otros programas, también en la nube y en esta computadora. Tenemos para guardar como, acá aparte de guardar, también tenemos para guardar como. Una vez que hayamos guardado, podemos volver a guardar con otro nombre. Tenemos acá para imprimir el trabajo que ya hemos hecho. Tenemos para compartir nosotros a través de correo electrónico o a través de la nube. Tenemos para exportar nosotros en otros formatos como PDF, por ejemplo, y para cerrar lo que estamos haciendo. También tenemos para ver nuestra cuenta y si está habilitado nuestro software y las opciones para la interfaz y el funcionamiento de nuestro software. Tenemos acá generales, por ejemplo. Podríamos cambiar acá el centro de confianza, complementos, opciones avanzadas, idioma que vamos a utilizar por defecto, al momento de guardar, cada cuántos minutos se va a guardar, todo ello. Pero la finalidad de este curso no es ver estos elementos porque vamos a demorar bastante. Así que el que viene ya instalado por defecto nos parece que está muy bien. Entonces vamos a poner cancelar. Tenemos ahora, aparte de archivo, lo que es inicio. Vamos a ir viendo las diferentes pestañas o elementos para poder trabajar nosotros en esta cinta de opciones. Por ejemplo, tenemos en inicio lo fundamental, que enseguida vamos a ver, lo más utilizado. Luego tenemos para insertar diferentes elementos. Tenemos para configurar el diseño, para ver los datos y metadatos que utilizamos, para ver los procesos que se está siguiendo acá al interior de la área de trabajo. Tenemos para revisar el clásico de ortografía, referencias, sinónimos.
y las diferentes vistas o elementos que lo componen la vista de nuestra interfaz de trabajo. Entonces, vamos a comenzar nosotros en primera instancia por lo que es inicio. Aunque lo ideal sería que en vista veamos de manera ya ahora cómo nosotros podemos organizar nuestro trabajo. Entonces, para descartar opciones y para centrarnos más en el área de trabajo, vamos a revisar estas dos opciones, de vista y el área de revisar, propiamente dicho. En el área de revisar, al igual que otros programas, tenemos para buscar algunos errores ortográficos, buscar elementos de referencia, buscar sinónimos para algunas palabras, buscar traducir este documento a través de un software externo, aquí determinar cuál es el idioma que estamos utilizando, agregar un nuevo comentario a la hoja de trabajo o a la página, y acá los paneles de comentario que nos abra. Vamos a hacer simplemente algo bastante sencillo. Ahora no nos interesa en este instante, por ejemplo, estos elementos. Solamente yo por ejemplo, quiero agregar algún contenido y ver cómo funciona revisar. Voy a hacer doble clic y voy a ingresar. Voy a poner prueba con B dentilabial para que haya un error y pueda yo acá revisarlo y corregirlo. Eso también falta acento. Hasta ahí. Voy a buscar esto, por ejemplo, para poder encontrar un sinónimo. Entonces acá en revisar vengo a ortografía y me dice, por ejemplo, que prueba es con B labial. Entonces puedo acá cambiarlo y corregirlo. Ya sabemos cómo funciona entonces esto de ortografía. Todas las palabras irá revisando. Luego en referencias acá tenemos, por ejemplo, para poder buscar nosotros puntos de referencia y poder corregirlo. Esto no es muy frecuente el uso. También tenemos sinónimos que podemos buscar acá. Por ejemplo, de consecuencia podremos buscar y nos da una serie de alternativas y podríamos nosotros reemplazar esto. Muy bien. Aparte de ello tenemos para traducir y para idioma. Este elemento no lo vamos a ver ahora. Tenemos sí para agregar nosotros, por ejemplo, un comentario. Yo voy a poner como comentario a esta página y voy a decir: muy bien, ya tengo acá mi comentario respecto a esta hoja. Y como siguiente elemento tengo acá mi panel de comentarios y acá está, por ejemplo, el comentario que acabo de crear. Y a medida que yo vaya aumentando comentarios a las diferentes páginas que vaya a crear, se irá aquí acumulando y puedo editarlos o eliminarlos. Y para cerrar el panel de comentarios simplemente hago X. Y también tenemos por último lo que es el lápiz para poder dibujar. Generalmente estos son para anotaciones del documento a modo de revisión. Por ejemplo, podría acá marcar estos elementos para que las personas sepan, por ejemplo, que deberían modificar, pues simultáneamente este elemento pueden funcionar perfectamente con los comentarios. Por ejemplo, sabiendo que he subrayado esto, puedo agregar acá un nuevo comentario y decir cambiar de título. Entonces, como está subrayado, yo ya sé que corresponde este comentario a esta área de trabajo y puedo borrar también lo que acabo de hacer. Voy a cerrar esta herramienta de lápiz y, por ejemplo, acá tenemos también para crear informes de formas, que en este momento no lo vamos a ver porque prácticamente sería exportar nuestros metadatos, datos y lo que tenemos nosotros desarrollados y poder exportarlo a Excel,
a HTML, XML. Muy bien. Ahora, como segunda pestaña, nosotros lo que tenemos es vista. En vista tenemos, por ejemplo, acá el modo de presentación. En modo de presentación es toda la pantalla completa. Voy a hacer Escape ahora y regreso a una vista normal. Recordemos que esta vista es como una presentación similar a PowerPoint. Luego tengo en esto para mostrar, toda esta categoría es para mostrar diferentes elementos que yo vaya a tener en mi interfaz. Por ejemplo, tengo una regla acá y puedo quitarlo y otra vez ponerlo. Antes voy a minimizar esto. Muy bien. Ahora, aparte de regla, tengo para cuadricular mi área de trabajo. Esta es mi área de trabajo. Y puedo hacerlo cuadriculado para que pueda trabajar de manera mucho mejor y poder así recorrer los elementos y que se vayan adhiriendo a lo que es mi cuadrícula. Tengo en este caso para ver guías. Si yo estoy trabajando con guías, por ejemplo, puedo crear una guía y en base a esta guía basar mi organización de los elementos. Entonces yo voy creando de esta manera para las alineaciones y para saber los puntos de referencias hasta donde yo puedo recorrer mi elemento. Entonces, estas guías, por ejemplo, puedo hacer que en determinado momento desaparezca. Simplemente guías, aprieto acá para que ya no aparezca. Y una vez que vuelvo a apretar, otra vez me aparecen las guías para trabajar. Tenemos acá lo que es luego panel de tareas. En panel de tareas puedo ver otros elementos que acá se irán acoplando. Por ejemplo, los datos de las formas. Y se me viene acá, si yo voy a ampliar esto, por ejemplo, si agrego un círculo, hago clic sobre este círculo. Y ahora hago clic sobre este espacio, me aparecería acá los datos. En este instante, por ejemplo, estos son elementos generales y estándar, así que internamente no tiene datos o metadatos para colocar. Pero por ejemplo, si yo pusiese algo concreto y específico, por ejemplo, vamos a buscar aquí en formas algo que sería de ingeniería o podría ser de mapas y planos. Acá, por ejemplo, vamos a elegir uno, accesorios de oficina. Ya tengo acá ahora elementos de accesorios de oficina, pero no nos interesa en este instante todavía esto de formas. Lo que me interesa es, por ejemplo, si yo agrego acá este elemento de arquitectura, si yo vengo acá, tengo una serie de datos e informaciones. Estos datos o metadatos corresponden a este elemento concretamente. Entonces, cuando yo vengo al panel de tareas, digo que quiero datos y formas, entonces me aparecen los datos de estas formas. Muy bien. Acá también tengo para un panorámico o zoom. Voy a minimizar esta opción ahora. Entonces, si yo pongo y selecciono este panorámico y zoom, en la parte inferior derecha me aparece de toda el área de trabajo y puedo recorrerlo. Entonces, donde yo vaya trabajando, puedo ir recorriendo y llegar más rápido a ese elemento. Pero no es frecuente el uso. Incluso podría utilizar el zoom. ¿Por qué no es frecuente su uso? Ya que este elemento ocupa un determinado espacio a este lado, aunque pareciera que es insignificante, muchas veces necesitamos todo el espacio disponible y eso suele pasar al igual que en Photoshop. Entonces, en lugar de utilizar este elemento, podríamos nosotros cerrarlo acá y como no estamos utilizando los datos, también cerrarlo o venir desde acá y destiquearlo esto y ahora por ejemplo nos aparece, si venimos acá hacemos otro clic y ya no está en esta parte. Entonces podría trabajar de otra manera, por ejemplo haciendo control shift y el botón derecho del mouse. Entonces yo puedo recorrer mi área de trabajo similar a esa parte que nos venía con la panorámica y zoom. Y para acercarnos a determinados elementos podríamos hacer clic
y luego con control y la rueda del mouse podríamos nosotros acercarnos o alejarnos. Muy bien. Aparte de eso, tenemos acá, por ejemplo, para tamaño y posición, esto que se viene de este lado y es tamaño y posición. Y es del elemento seleccionado, por eso es contextual. Si yo selecciono este círculo, esta circunferencia, vengo acá y me dice en el eje X y en el eje Y dónde se encuentra mi elemento. Por ejemplo, si yo cambio, está aquí a 171 milímetros, entonces yo podría cambiar así, hago enter y se cambió a esta posición. Y en el eje Y vendría, en vez de 260, 64, podría poner 300 y está mucho más arriba. Y el ancho podría cambiarlo también, en vez de 30 podría ponerlo 50 milímetros y lo estoy cambiando acá también, en lugar de 30, 70 milímetros. Y el ángulo, por ejemplo, para que pueda girar, en vez de utilizar esta herramienta, podría hacer acá una medida exacta, entonces lo puedo decir 30 grados y me gira 30 grados. También tenemos acá, por ejemplo, la posición del eje de giro. Por ejemplo, yo podría cambiarlo acá y ahora, como vemos, está girando en base a este punto. Yo podría cambiarlo de esa manera y ahora el eje está cambiando para que me permita o no rotar. También puedo cambiarlo acá. Por ejemplo, puedo ponerlo en superior izquierda, superior central. Por ejemplo, esto en superior central está acá. Entonces el giro se hace desde el superior central. Y para eso es bastante útil. Pero no, como nosotros en este momento no estamos manejando específicamente esto, podríamos venir a paneles y tamaño y posición, todavía no requerirlo. Tenemos otros elementos, por ejemplo, como el zoom, cuánto por ciento queremos ver. Por ejemplo, yo quisiera ver toda la página, hago aceptar y toda la página ahora. Vamos a quitar cuadrícula, vamos a quitar guías. Muy bien. Y saltos de página. Muy bien, vamos a recorrer esto. Esto también. Vamos a acercarnos más. Con zoom también podría ser 200%. Y yo podría recorrer este elemento. Muy bien. Lo que yo ahora quiero ver otros elementos, aparte de estos, por ejemplo, podría acá, en vista, si mis elementos están muy abajo, ajustar a la ventana, por ejemplo, y me permite visualizar desde la parte superior hasta la parte inferior y toda la ventana me visualiza. O podría utilizar el ancho de este espacio y, por ejemplo, hago clic y todo el ancho del espacio de trabajo, mi página se acomoda perfectamente. Luego tenemos aquí de ayudas visuales. Por ejemplo, tenemos cuadrícula dinámica. Si yo vengo a habilitar cuadrícula, este elemento se va acoplando a la cuadrícula, a cada uno de los elementos de la cuadrícula. Similarmente esto, por ejemplo, perfectamente está alineado con este punto de la cuadrícula. Si recorro este también. Si yo lo quito cuadrícula dinámica, entonces el movimiento ya no es tan perfecto. O sea, ya no se acopla perfectamente. Ahora también me da un espacio y margen de error. Pero si yo no quiero una precisión tan alta, entonces puedo utilizar cuadrícula dinámica y alinearlo directamente a la primera y alinearlo con otros elementos. Y no estar perfectamente, exclusivamente a la cuadrícula cuando bloqueo esto. Entonces ya me puede, por ejemplo, acá crear un pequeño desnivel. Este está más arriba y este más abajo. Igualmente funciona con autoconexión, por ejemplo, para nosotros agregar líneas y espaciar las formas, por ejemplo, y puntos de conexión. Recordemos que cada uno de los elementos que vayamos agregando tiene puntos de conexión. Entonces, esto, por ejemplo, es perfectamente válido para que nos ayude a nosotros con el punto de conexión. A medida que nosotros vayamos insertando estos conectores, vamos a necesitar precisamente
que los puntos de conexión se nos visualice de manera adecuada. Entonces, en Vista podemos, por ejemplo, habilitar puntos de conexión para que se vaya acoplando a esos puntos de conexión. En esto que tenemos ahora en las ventanas es cuando trabajamos con varios documentos. Podemos acá ver esto en una nueva ventana, organizar todos los elementos, pero ahora nosotros no tenemos varios abiertos, tenemos uno solo. Por ejemplo, acá en Cascada, si tuviera 10 ventanas o 10 programas, los 10 programas irían organizando de esta manera para que yo vaya entre ellos actuando. O si creo uno nuevo, por ejemplo, acá cambiar ventana. Por ejemplo, tengo dibujo 1. Si yo ahora agregase uno nuevo, acá, por ejemplo, un diagrama básico, voy a crearlo. Ahora tengo, aparte del anterior, tuviera esto. Tuviera dibujo 1 y dibujo 3. Entonces se está intercalando el programa en base a esos elementos. Muy bien, vamos a trabajar con dibujo número 1. Muy bien. Y tenemos para manejar macros y otros complementos, que ahora no lo vamos a visualizar. Nosotros teniendo ya la manera de controlar el interfaz, entonces se nos hace ahora más fácil poder trabajar y adentrarnos a lo que realmente nos interesa, la manera de organizar nosotros nuestros diferentes diagramas. Para marcar los elementos, recordemos que con el botón izquierdo del mouse simplemente tengo que arrastrar todo esto y me marca los elementos. Por ejemplo, en un punto central está con una línea más gruesa, esto porque es el primer elemento que se ha organizado, el primer elemento que se ha seleccionado, y en base a este elemento se organizará las diferentes alternativas, por ejemplo, de alineación y posición. Entonces es totalmente válido que se vea diferente esto con una línea azul más gruesa que estas otras. Si yo le pusiera primero seleccionar esto y luego seleccionar estos otros elementos con control, por ejemplo, y luego esto con control y seguir apretando el botón izquierdo del mouse, simultáneamente estoy eligiendo varios elementos, pero ahora el elemento y punto de referencia principal es este. Muy bien, voy a seleccionar todos estos y con la tecla Delete lo elimino. Igualmente este otro elemento con la tecla Delete lo elimino. Muy bien, ahora tengo mi página principal. Recordemos que para manejar esto, al igual que había en Vista esto de los zooms, también tenemos en la parte inferior derecha para acercarnos, para alejarnos, trabajar con porcentajes exactos, trabajar la ventana completa o distribuirlo y cambiar ventanas. Muy bien, vamos a trabajar de esa manera. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a dejar la cuadrícula como guía de referencia. Acá nos avisa que tenemos comentarios y voy a eliminar todos estos comentarios para tener una hoja más limpia. Muy bien, ahora nosotros tenemos que centrarnos en un elemento principal, aparte de revisar y vista, lo que es insertar en este caso. Pero antes de insertar, quiero un poco tocar los elementos acá, que en este caso nos permiten trabajar a nosotros de manera fluida y en base a un concepto o en base a una necesidad específica. Lo que son las formas. Estas formas son las que nos permiten a nosotros integrar el trabajo. Voy a colapsar con este elemento que me permite a mí tener más espacio. Muy bien, a la parte izquierda del software tengo lo que son las formas. Si yo lo minimizo, solo me muestran los símbolos de las formas que actualmente estoy utilizando. Vuelvo a hacer clic y nuevamente me expande. Puedo acá tener las galerías de todos los símbolos o buscar uno específicamente. Por ejemplo, podría poner algo de esta manera y todos los elementos relacionados con electricidad me aparece acá. También tengo acá las galerías de símbolos. Si yo viniese a archivo, a nuevo y acá puedo ver en categorías, tenemos estas categorías. Si nosotros contamos son 4 y más 4, 8.
Entonces tenemos 8 categorías. Y dentro de estas categorías, por ejemplo, si hago ahora de ingeniería, tenemos subcategorías. Por ejemplo, acá tengo 8 subcategorías. Yo podría regresar acá a inicio y ahora elegir mapas y planos de planta. Hago clic y ahora tengo, por ejemplo, vamos a contar, sería aproximadamente 12, 13, 14 elementos. Tenemos 14 elementos para seleccionar. Entonces, yo puedo centrarme en uno bien específico. Entonces, que Visio se adapta a nuestras necesidades específicas y concretas. Por ejemplo, puedo hacer acá un diseño de una oficina, una distribución de una planta, un mapa de direcciones, puedo hacer un mapa de direcciones 3D, un plan eléctrico y de telecomunicaciones, un plano de acceso y seguridad, todo esto en la categoría de mapas y planos de planta. Si voy a inicio, solamente lo que hemos visto es de mapas y planos de planta. Tenemos de ingeniería, tenemos general, diagrama de flujos, tenemos de negocios, de programa, de red, de software y base de datos. Por ejemplo, si yo viniese acá a diagrama de flujos, tengo muchos más elementos. Por ejemplo, tengo acá 9 elementos. Yo eligiese cualquiera de estos y puedo trabajar en base a estos. Por ejemplo, un diagrama SNDL. Podría elegir, por ejemplo, si yo vengo a inicio y busco acá lo que sería software y base de datos, tengo muchas más alternativas. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estos. Por ejemplo, el clásico UML. Podría seleccionar del UML o estos otros de notación de base de datos o secuencia UML. También tengo acá un sitio web conceptual. Yo cualquiera de estos puedo seleccionar. Por ejemplo, hiciese clic, entonces voy a crear un sitio en base a lo que acabo de elegir. Y las formas se me adaptan y me ofrecen todo lo que lo compone. Acá tengo, por ejemplo, grupo, objeto principal, página web, grupo de páginas, elementos de página y todos estos. Si yo trabajase ahora, por ejemplo, con un nuevo documento en blanco, entonces no me aparecen esas alternativas de formas. Lo que yo puedo hacer es venir a formas, acá más formas. Recordemos que esto puede estar minimizado de esta manera. Hago clic y se expande. Recordemos que en Vista también tenemos acá los paneles. Entonces, por ejemplo, tengo acá más formas. Y si yo no he seleccionado en archivo y nuevo uno de estos, puedo trabajar con los mismos en esta hoja en blanco, ir seleccionando lo que a mí me interesa. Por ejemplo, acá, diagrama de flujos. Puedo seleccionar cualquiera de estas subcategorías que nosotros hemos visto. Estas son las categorías y estas son sus subcategorías. Por ejemplo, acá en software y base de datos. Recordemos que nosotros hemos visto todos estos. Diagrama web, por ejemplo, y puedo elegir esto. Formas para mapa de sitio web. Hago clic y las herramientas me aparecen acá. Y ahora yo simplemente hago clic aquí afuera y me desaparece el área de conversación para seleccionar un elemento. Entonces tenemos acá, por ejemplo, formas rápidas, me aparece acá. Tengo formas para mapa de sitio web, me aparece acá. Luego puedo seguir aumentando. Acá tenemos, por ejemplo, 1 y 2. Yo vendría más formas, vendría software y base de datos, vendría acá a diagrama web y puedo agregar acá formas de sitio web conceptual. Entonces hago clic en este espacio en blanco
Y ahora tenemos 1, 2 y 3. Y podemos seguir agregando cuanto sea necesario para nosotros. Entonces, de esa manera puedo trabajar con los símbolos. Los símbolos no son meros elementos visuales, sino que generalmente tiene datos o metadatos, como yo lo llamo, porque internamente se encuentran esos datos a forma de guía completa, ya que simplemente para hacer un organigrama llano podría utilizar yo otras formas o hacer con los que ya me ofrece. Por ejemplo, estas formas básicas podría hacerlo visualmente o hacerlo con Word e incluso con PowerPoint. Lo que aquí interesa realmente es que estos elementos visuales vienen acompañados de elementos conceptuales. Es ahí donde recae la complejidad del manejo de Visio. Significa que precisamente cada elemento que vayamos agregando irá acompañado de información, y esa información puede ser manipulable para que nosotros hagamos realmente trabajos profesionales. Muy bien, vamos ahora nosotros a quitar esto. Por ejemplo, puedo cerrar haciendo clic con el botón derecho, cerrar. Puedo venir aquí a formas, puedo venir acá, por ejemplo, a lo que serían negocios. Puedo venir en esta parte y buscar organigrama, y dentro de organigrama puedo seleccionar cualquiera de estos que son estándares. Por ejemplo, formas para organigramas. Entonces, si yo hago un clic acá y me aparece en esta parte una serie de formas para organigramas, podría venir a más, organigrama, y seleccionar, por ejemplo, enlazado o espectacular u otros elementos como estos. Voy a poner enlazado y ahora tengo dos pestañas acá para trabajar. Muy bien, si yo voy a trabajar acá en base a esto, puedo hacerlo simplemente arrastrando los elementos. Por ejemplo, acá cinturón ejecutivo, puedo venir y arrastrar. Y entonces acá me avisa, por ejemplo, que debo abrir la plantilla de organigrama para que se pueda usar esta forma. Vamos a borrar simplemente seleccionando y delete. Cada elemento que tenemos acá son bien específicos y concretos y tienen sus propias particularidades. Por ejemplo, en enlazado tengo estos elementos, por ejemplo, para agregar acá puestos. Si yo viniese acá y arrastro este elemento, acá tengo para agregar una fotografía, en este caso del ejecutivo, y acá agregar texto. Todos estos elementos nosotros lo que vamos a hacer es ir arrastrando y configurando. Vamos a trabajar con elementos estándar para mejor comprensión, y nosotros, una vez que hayamos determinado nuestras necesidades y competencias, podremos emular lo que nosotros estamos haciendo al trabajo específico que vayamos a requerir. Por lo tanto, voy a cerrar estos, voy a venir aquí a formas y voy a venir a elementos, por ejemplo, a diagrama de flujo podría ser, o a general. Entonces voy a poner acá bloques. En bloques vamos a trabajar con estos elementos generales. Muy bien. Si yo arrastro un cuadro, me voy a acercar. Ahora tengo acá un cuadro y puedo agregar a este cuadro un texto. Voy a hacer clic con el botón derecho. Si yo vengo ahora acá para visualizar, tengo elementos a los cuatro lados y también tengo al centro diferentes elementos. Estos elementos puedo manipularlos. Si hacemos clic con el botón derecho, tenemos para cortar esto, para copiar, para pegar en otro lado, para agrupar con otros elementos, para nosotros crear
un contenedor en base a este elemento, agregar un hipervínculo, agregar un comentario a esto, modificar el texto interno que yo vaya a colocar, y acá tenemos los datos de esta forma, datos o metadatos como lo digo. Entonces tenemos acá formato de forma. Por ejemplo, en estos datos yo vendría acá, datos de forma, y me aparece. Pero en este instante no tengo ningún dato porque estos son elementos generales. Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar al momento de trabajar? Hemos dicho acá en inicio, voy a anclarlo. Muy bien. Lo primero que me permite, por ejemplo, si hago clic acá o doble clic, me abre una ventana punteada acá para poder escribir texto. Yo voy a poner gerente general. Muy bien, hago clic acá o aprieto escape del teclado y ya está acá mi texto. Muy bien, yo puedo utilizar los siguientes elementos: copiar, vengo acá, puedo pegar y tengo acá mi segundo elemento, o puedo venir acá, decir cortar, vengo a otro lado y pegar, y se ha pegado. Por ejemplo, si yo tuviera varios elementos, se puede pegar en otro lado o en otra hoja. Luego tenemos nosotros acá para copiar formato. Si yo le diese un formato a esto, por ejemplo, negrilla, cursiva, tamaño 24 puntos, entonces puedo copiar formato, venir aquí y hacer solo un clic y se me copió el formato. Si yo tuviera otro texto, por ejemplo, subgerente, vengo aquí, copiar formato y puedo hacer clic y se me ha copiado el mismo formato, el tamaño, en cursiva, en negrilla y todo ello. Si yo tuviera otros subelementos y deseo hacer, por ejemplo, voy a copiar simplemente apretando control y arrastrando con el botón del mouse, con el botón izquierdo. Por ejemplo, si aprieto control me aparece un símbolo de más, significa que puedo copiar. Si yo lo copio acá, por ejemplo, subgerente, acá puedo ponerlo administrador, aquí director de recursos humanos. Muy bien, lo voy a dejar así. Si yo quiero copiar este formato a todos estos elementos para no hacerlo de manera uno por uno, puedo hacerlo apretando doble clic y hago de esta manera, y a los siguientes elementos se me ha copiado simplemente haciéndolo un clic. Ahora escape y nuevamente regreso al puntero. Entonces tengo acá mis elementos con un nuevo formato similar al que he utilizado como origen. Muy bien, aparte de eso tengo acá el manejo de elementos estándar. Por ejemplo, el tipo de letra podría cambiar a Arial. Voy a ampliar, puedo ponerlo con cursiva, quitarle cursiva, negrilla, sin ella, subrayado, tachado, cambiar acá, por ejemplo, que todo sea mayúsculas. Si yo voy a escribir acá, muy bien, voy a marcar este elemento y podría venir aquí y decir que todo esté en mayúsculas para no hacerlo manualmente, o ponerlo acá, por ejemplo, cada palabra. Si vamos a normal, por ejemplo, general está con la G en minúscula. Si yo viniese acá, podría poner cada palabra en mayúscula, o sea, cada inicio de palabra con su respectiva mayúscula, o utilizar versalitas para que la primera, por ejemplo, se vea bastante grande. Muy bien, vamos a regresar y que sea normal. Por ejemplo, tenemos para cambiar el color del texto. No tiene que ser precisamente el que viene por defecto. Por ejemplo, selecciono esto y está el color de texto.
Puedo aumentar el tamaño de todos mis elementos simultáneamente, sin necesidad de que, por ejemplo, acá, administrador, voy a cambiar a 14 para que yo pueda cambiar simultáneamente todos los elementos de tamaño. En este caso las letras, puedo hacerlo con este elemento. Por ejemplo, acá, si quisiera hacerlo uno por uno, tuviera que contabilizar: esta letra está en 24 y cuánto por ciento voy a rebajar, si esto estaría en 14, si aquí es rebajado el 10%, acá tuviera que rebajar el 10% y me quedaría tanto. Entonces, hacer esos cálculos toma tiempo, y lo que nosotros queremos hacer es de manera rápida. Entonces marcamos todos los elementos como hemos indicado, arrastrando así o con control. Muy bien, y podemos disminuir equitativamente todos mis textos o aumentar equitativamente. Y como vemos, simultáneamente se me ha ido aumentando los textos y este ha mantenido su porcentaje. Entonces es una buena herramienta. En cuanto a la alineación de estos elementos, yo voy a hacer más grande para que pueda ser mejor percibido esto. Ok, ahora tengo para alinear en la parte superior, y en esta parte inferior me indica, por ejemplo, a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado. En esta parte superior me indica en la parte superior central. Acá tengo inferior. Por ejemplo, en la parte inferior está el centro. Entonces, desde la izquierda hasta este texto y desde este texto hasta la derecha está el centro. Pero desde la parte superior hasta la inferior está arriba. No está acá al centro. Entonces, puedo utilizar esta herramienta. Entonces, de esa manera se manejan y se combinan estos elementos. Lo que también puedo hacer, por ejemplo, es utilizar acá viñetas para los textos que yo vaya a utilizar o vaya a disponer. Puedo también dar lo que serían unas sangrías o tabulaciones de mis textos. Cuando vaya a manejar muchos textos, puedo manipularlo. Y por último tenemos acá, por ejemplo, para girar el texto. Puedo girar el texto de mejor manera. Por ejemplo, podría hacerlo así, y en la parte puedo poner superior, en la parte central, entonces se ve de mejor manera. Y el texto podría utilizarlo y nosotros cambiarlo según nos parezca. Muy bien, vamos a regresar a lo que estaba. Ahora sí. Ahora tenemos otros elementos que utilizamos muy frecuentemente, que serían estas herramientas, que son las que más se utilizan. Herramientas de puntero, que es la que ahora estamos utilizando para mover, elegir, para girar, rotar, para que nosotros agreguemos un nuevo elemento. Todo eso está por defecto herramienta puntero. Luego tenemos para manipular nosotros lo que son los conectores, de este elemento hasta este otro elemento. Puedo manipular también el movimiento, de qué maneras va a recorrer, si quiero cambiar a otro lado, todo eso mediante conector. Luego tengo acá de texto. Por ejemplo, puedo agregar texto aquí o aquí. Si agrego texto, vengo y en la parte que estaba seleccionada me aparece un espacio para agregar texto, y puedo poner acá enlace, o venir aquí nuevamente, puedo seleccionar este elemento y digo texto, y me aparece nuevamente esta línea punteada y agregar acá. Luego puedo seleccionar nuevamente puntero. Tengo aquí para agregar lo que son elementos sueltos sin datos de formas. Por ejemplo, el rectángulo, el elipse, la línea, forma libre, un arco y el lápiz. Estos elementos me permiten a mí crear elementos visuales prácticamente. Voy a eliminar todo esto. Pero a diferencia de estos elementos, no tienen datos propios internos
que me permitan a mí saber realmente a qué se refiere, qué elemento es, a un identificador, absolutamente nada de eso. Por ejemplo, si yo insertase este elemento de acá, de la parte izquierda, o podría agregar otros, cualquiera de estos elementos, generalmente, o vamos a seleccionar acá otras formas, por ejemplo, de ingeniería, anotación de procesos. Si yo insertase esto, acá generalmente me aparece datos de formas, cualquiera de estos elementos. Vamos a agregar otro, por ejemplo, de red. Si yo arrastro, me genera aquí un elemento. Y estos elementos, cuando yo vaya a seleccionar y sean complejos, realmente me necesita acá, por ejemplo, que los datos me aparezcan. Vamos a borrar todos estos que están aquí. Vamos a traer un elemento. Antes vamos a cerrar estos paneles. Muy bien. Vamos a venir aquí a más formas. Vamos a venir acá a mapas y planos de planta acá. Mapas, por ejemplo, o planos en construcción y acá accesorios de oficina. Si hago clic, me desplaza acá los elementos, o sea, las formas. Si yo en este momento jalo a este lado y vengo aquí a datos y me agrega una serie de datos propios, característicos de esto, para mayor información, y también puedo exportar estos datos a Excel o a otro formato. Entonces, si yo agrego desde esto un rectángulo, por ejemplo, si vengo acá a datos de formas, no me aparece absolutamente nada porque tan solo es un elemento visual. Lógicamente puedo cambiarlo. Por ejemplo, relleno puedo darlo color verde. Una línea puedo hacerlo color de este color, guindo, y el grosor podría aumentarlo. Voy a elegir otro color, un poco más oscuro. Ahora sí, aunque tuviera cierta similitud con este elemento, es totalmente diferente, ya que esto tiene otras características y otras características internas. Entonces tenemos que saber diferenciar. Siempre podemos tener estos datos de formas nosotros a nuestro alcance para saber qué nos permite a nosotros ver la información aquí. Muy bien. Entonces podemos agregar estas formas: un rectángulo, una elipse, puedo agregar una línea, también puedo agregar una forma libre, un arco, y puedo utilizar el lápiz para manipular elementos. Por ejemplo, acá para crear un nuevo elemento, o esto para agregar de esta manera. Si yo creo un elemento, vamos a poner acá un cuadrado, voy a arrastrar, vengo y utilizo el lápiz. Entonces, si yo viniese acá, por ejemplo, me permite esta modificación. Con el lápiz lo estoy haciendo. Similarmente aquí. Y podría yo totalmente deformar lo que es mi forma principal o central. Entonces, de esta manera puedo ir con el lápiz configurando y dando otras características particulares. También acá puedo agregar texto. Muy bien. Entonces, para esto son los diferentes elementos que tenemos aquí. Vamos a eliminar esto y vamos ahora, por ejemplo, a arrastrar nuevamente. Ya sea que estoy seleccionando un elemento prediseñado o agregar acá un rectángulo similar. Entonces, a ambos yo lo que puedo hacer es dar unos estilos a estas formas. Vengo en relleno y tengo el color de relleno acá.
puedo agregar cualquiera de estos. En relleno no solo se puede agregar colores, también lo puedo quitar el relleno propio. Puedo seleccionar más colores de una gama. Recordemos que si nosotros estamos familiarizados con HSL o con RGB, entonces directamente el código de colores lo puedo poner acá, ya que puedo deducir del hexadecimal y sacarlo en RGB. O acá colores estándar aceptados en diferentes plataformas. Y lo cambio acá al color totalmente estándar. También puedo hacer que las opciones de relleno no solamente sean colores puros, sino puedo cambiar, por ejemplo, acá con degradados, como lo vemos acá, y alterando estos elementos, cambiando los colores, agregando nuevos punteros acá para cambiar el color. Podría hacer todas estas modificaciones. Por ejemplo, el rojo sería este color que acabo de seleccionar. Y este segundo elemento que estoy seleccionando puede ser un anaranjado. Entonces ya tengo mi cambio. Y acá también puedo seleccionar otro color, un anaranjado más suave. Y en la parte primera también otro anaranjado. Entonces puedo configurarlo. Lo que puedo hacer también es cambiar, por ejemplo, la posición. Como vamos viendo, se va cambiando la posición de mi elemento seleccionado. Lo que tengo acá es el manejo de transparencia, el brillo, girar con forma. Tengo una serie de opciones. Aparte de manejar un degradado, por ejemplo, yo puedo así cambiar el ángulo de mi degradado. También puedo utilizar tramas específicas. Acá tengo una gran variedad de tramas que se puede visualizar en su interior. Aparte de estas tramas, que puedo cambiar los colores en primer plano, fondo, y el nivel de transparencia. Se puede cambiar también lo que es acá, por ejemplo, los efectos, que enseguida vamos a ver. Aparte del relleno tenemos la línea o el contorno que los rodea. Yo puedo elegir un verde, y este verde, aparte de los diferentes colores y los últimos que hemos utilizado, puedo seleccionar más colores, el grosor del contorno. Puedo venir acá, nos vamos a acercar un poco más. Aparte de eso, puedo utilizar no solamente línea recta, puedo utilizar unas discontinuas. También puedo hacer el uso de flechas si en caso estuviera abierto. Y tengo muchas más opciones acá similares a las anteriores, pero en este caso de línea. Acá tenemos de relleno y acá tenemos de línea. Y en elementos de línea puedo poner acá, quitarlo la línea, por ejemplo, una línea sólida. Puedo agregar acá línea con degradado, o sea, realmente cambiar nuestro elemento a total gusto y disposición. Vamos a cerrar. Aparte de eso, tenemos acá lo que son los efectos. También tenemos efectos rápidos, que en este momento no está utilizando, pero sí tenemos efectos adicionales, por ejemplo las sombras. Si nosotros nos percatamos, las sombras se van generando como previsualización, y podría seleccionar, y tenemos en la parte superior izquierda nuestra sombra. Tenemos otros efectos, por ejemplo el reflejo en la parte inferior. También puedo seguir agregando, por ejemplo, el iluminado de toda mi forma. También puedo ir agregando bordes suaves para que se vaya fusionando con el contorno. Tengo un bisel para dar un efecto 3D, por ejemplo, de esta manera. Y tengo una rotación que simularía, en este caso, un giro 3D. Entonces yo tengo acá ya mi elemento totalmente configurado. En efectos, en reflexión lo voy a quitar y ahora se ve totalmente diferente. Hago doble clic, puedo poner texto. Y escape, y tengo acá mi forma totalmente personalizada. Muy bien.
Aparte del estilo de forma, tengo la organización. Si yo estos elementos, por ejemplo, voy a seleccionar, voy a venir acá, voy a seleccionar estos y voy a eliminar. Voy a trabajar con estos elementos. Voy a acercarme un poco más. Voy a poner acá. Voy a dar acá vamos a ver si tenemos estilos rápidos. Voy a agregar tan solo un relleno. Voy a copiar. Voy a poner acá un texto. Muy bien. Voy a recorrer estos elementos de esta manera. Lo que yo tengo acá es, por ejemplo, para organizar. Si selecciono estos tres elementos, acá tengo para alinear. Por ejemplo, puedo alinear a la izquierda mis tres elementos. Voy a bajar un poco más, de esta manera, y esto de esta manera. Voy a seleccionar estos tres elementos. Ahora sí, puedo alinear a la izquierda. Puedo alinear verticalmente. Recordemos que el eje lo está tomando de este elemento. Puedo alinear verticalmente, alinear a la derecha en referencia a este elemento. Por eso está con un color más fuerte, un azul más fuerte. Puedo alinear en la parte superior. Puedo alinear horizontalmente. Voy a cambiar el ancho un poco de esto. Y voy a reducir un poco más de esto. Ahora voy a seleccionar nuevamente estos tres elementos y voy a alinear acá, por ejemplo, a la izquierda en base al punto de referencia de este elemento, verticalmente a la derecha en la parte superior, horizontalmente y en la parte inferior. Si yo le quitase todos los efectos, no me está dejando ver ahora muy bien los efectos porque hay un difuminado. Voy a seleccionar esto y solamente voy a cambiar el color de relleno. Ahora sí. Muy bien, voy a seleccionar esto y el color del texto lo voy a poner blanco. Otra vez, si hacemos nosotros la alineación, por ejemplo, se ve perfectamente que a la izquierda del primer elemento, vamos a seleccionar esto como primer elemento. A la izquierda de este elemento, si yo lo vengo a alinear, se alinean los demás elementos. Vamos a cambiar también tamaño a esto, un poco de ancho, para que se note perfectamente. A la izquierda, vamos a ver nuevamente. Recordemos que el primer elemento seleccionado es el punto de referencia. Ahora sí, a la izquierda, verticalmente, a la derecha, en la parte superior, horizontalmente y en la parte inferior. Se aprecia muy bien lo que nosotros queremos hacer. En posición, acá por ejemplo, tenemos también otros elementos. Por ejemplo, el espaciado entre esto y esto. Espaciados automáticos, alineación de espaciados automáticos. Tenemos aquí una distribución horizontal. Por ejemplo, si yo ahora voy a alinear en la parte izquierda, el espaciado entre el primer elemento y el segundo elemento es nulo. Entre el segundo y el tercero, acá se ve que hay mucho espacio. Entonces yo puedo, por ejemplo, distribuirlo uniformemente. Ahora los espacios son equidistantes. También tenemos acá, por ejemplo, para quitar el salto de página y otros elementos, por ejemplo, para girarlos. Y podemos girarlos. También girar el diagrama. Muy bien. Estos son principalmente. Aparte de estos, por ejemplo, yo tengo el primero, vamos a poner así, el segundo y el tercer elemento. Primer elemento seleccionado y los dos sucesivos. Ahora tengo acá el primer elemento. Este elemento
se superpone al segundo, pero yo quisiera que esté detrás del segundo. Voy a cambiar un poco de color para diferenciar más, en este caso, el relleno. Y los voy a unir, los tres. De esta manera, el primero está encima del tercero y el tercero encima del segundo. Si el segundo yo lo quiero poner como tal, o sea, segundo elemento, puedo venir acá y puedo decir enviar atrás. O en este caso puedo venir y traer al frente. Cuando traigo al frente, se viene totalmente al frente. Por ejemplo, es igual que enviar al fondo. En este caso, enviar detrás solamente se va uno por uno, igual que aquí. Traer adelante. Por ejemplo, voy a enviar al fondo, totalmente al fondo. Voy a ir recorriendo uno por uno. Por ejemplo, traer adelante, otra vez traer adelante y recién está en primer plano. Igualmente con esto. Enviar detrás y recién está al fondo. O directamente se puede hacer con estas opciones de traer totalmente al frente o enviar totalmente al fondo. Con cualquier elemento se puede hacer dicha acción. Entonces, por ejemplo, esto, enviar detrás, ya tengo organizado. Primer elemento visible, segundo elemento visible y tercer cuadro visible. Entonces, está organizado de esa manera. Si los elementos que yo he seleccionado y editado, por ejemplo, este es un rectángulo, puedo cambiarlo y convertirlo en otras formas. ¿Qué me aparece acá? Por ejemplo, en este caso, que sería esta forma de rombo. Tengo para buscar algunos elementos, tengo para elegir y seleccionar capas y para seleccionar precisamente todos los elementos que tengo acá. Puedo seleccionar todo y me ha seleccionado desde este punto. Muy bien. Esto de capas tiene sus características propias. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si vengo a capas y digo acá propiedades de capas, de cada uno de los elementos me aparece la manera en la cual se va a visualizar. Por ejemplo, anotaciones. Si en este caso tuviera anotaciones, conectores, mobiliario o muebles. Todos estos porque estaríamos trabajando nosotros acá en accesorios de oficina. Voy a eliminar, voy a agregar accesorios de oficina, voy a agregarlos así al azar, los diferentes elementos, y voy a también acá, por ejemplo, simplemente relacionarlos de alguna manera. Lo estamos haciendo todo esto al azar, solamente para que nos permita la visualización. Ahora si vengo a capas, propiedades de capas, por ejemplo, yo puedo acá visualizar todos los elementos o dejar de verlos. Por ejemplo, los conectores, el equipo, acá el mobiliario, todo eso. Voy a seleccionar todos estos elementos y en capas, por ejemplo, se podría todos estos deseleccionar y si tuviera dicho elemento en esta parte no se visualizaría. Lo vamos a dejar acá. Al igual que estos elementos, por ejemplo, acá, si tuviera conectores, también puedo hacer que no se impriman. Simplemente tengo que deseleccionar, nada más. Vamos a volver a seleccionar y lo vamos a dejar así. Y estas opciones, por ejemplo, de bloquear para que no lo muevan, ajustar, pegar y color. Vamos a cancelar ahora. Si este elemento, lo vamos a borrar, si un elemento general, por ejemplo este cuadrado, quiero que aparezca en capas, entonces puedo asignar a capa.
y puedo decir que esto sea, por ejemplo, una anotación, o puede ser un mobiliario, o puedo crear una nueva categoría y decir personal. Entonces tengo acá personal y ahora aprieto aceptar. Voy a crear un círculo, por ejemplo acá voy a poner, y luego aquí, entonces esto ya está establecido como capa porque he asignado a una capa. Este elemento puedo asignar a una capa y decir que quiero que sea también personal. Entonces aprieto aceptar. Luego voy a poner otros elementos que no vienen al caso, pero son elementos adicionales que quiero que se visualice. Y también quiero conectar este elemento con este segundo elemento. Ahora ya tengo para poder trabajar mediante capas. Voy a recorrer un poco, voy a venir a capas, propiedades de capas. Por ejemplo, en personal, acá tengo mis elementos. Si yo vengo para poder visualizar esto, en propiedades de capas, por ejemplo, acá tengo que sería el primero y el segundo. Entonces yo puedo manipular desde acá para que se imprima o no se imprima, para que se vea o no se vea. Entonces tengo una serie acá de elementos. Vamos a cancelar, por ejemplo. Muy bien, si nosotros venimos acá, propiedades de capa, como no tengo previsualización, entonces lo que hago, por ejemplo, acá es personal y, por ejemplo, esta línea de conexión, lo voy a decir que no aparezca o lo dejo, por ejemplo, conector. Entonces acá en ver, por ejemplo, va a desaparecer lo que sería todo lo relacionado a personal porque en ver está acá destiqueado. Aprieta aceptar y ya no se visualiza. Pero si yo hiciese, por ejemplo, control P para imprimir, veo acá que efectivamente están mis elementos. Voy a hacer escape. Entonces en capas puedo trabajar similarmente como se trabajaría en Photoshop. Claro que no tan específico, exclusivamente orientado a las capas. Pero por ejemplo acá podríamos invertir el rol. Entonces quiero que se visualice, pero no quiero que se imprima. Entonces en personal ahora hago aceptar, pero he destiqueado imprimir. Se visualiza, pero si hago control P, no están los elementos para imprimir. Entonces de esa manera puedo trabajar con capas. No nos olvidemos, podemos asignar unas capas personalizadas o unas que ya tenemos en base a una galería de símbolos que estamos utilizando. Muy bien, hasta aquí sería la parte de inicio. Ahora nosotros estos elementos podremos modificarlo mejor o agregar nuevos. Por ejemplo, para insertar tengo una nueva página. Recordemos que las páginas están en la parte inferior al igual que Excel. Simplemente tengo que hacer clic y me agrega una página, la número 2. Haciendo doble clic yo puedo cambiar el nombre. Acá por ejemplo dice página 1, puedo dar doble clic y poner primera y seguir así nosotros, por ejemplo, creando más páginas. Y acá puedo, por ejemplo, ver cada una de ellas. Entonces trabajar de esta manera es mucho más cómodo. Hasta para imprimir se puede imprimir cada una de estas. Aparte de crear acá nueva página, por ejemplo acá está página 4, nos lo cambiamos de nombre a cuarta. Tenemos para insertar imágenes, podríamos insertar una imagen, por ejemplo esta. Como la imagen es grande, automáticamente acá me genera dentro de una página una subpágina. Por ejemplo, lo recorro y automáticamente me ha generado una tercera. O sea, aquí vemos 1, 2, 3. Entonces, si yo lo selecciono este elemento y lo pongo al centro, no estoy ocupando este espacio. Entonces, no es necesario
que se crea acá un tercer elemento. Pero si lo recorro y está ocupando 3 puestos para que no quede al aire, forzosamente me crea una hoja, y eso está muy bien porque está automatizado y me parece excelente. Entonces puedo agregar acá una imagen, y la imagen puedo editarlo, aunque no es una edición bastante profunda como estaríamos hablando de Photoshop o del mismo Word. Entonces tenemos por lo menos las herramientas básicas, por ejemplo, de brillo, de contraste. Acá tenemos brillo, por ejemplo, para aumentar o reducir el brillo, del autobalance de los colores, de comprimir la imagen, por ejemplo, en cuanto a calidad. Tenemos acá, o eliminar áreas recortadas de la imagen, por ejemplo, o acá tenemos para una línea, que sería prácticamente el contorno de la imagen. Podríamos agregar un contorno color verde, al igual que hemos hecho hace un instante, los mismos cambios, y hemos agregado acá. Tenemos también acá para organizar mi imagen. Por ejemplo, si tengo varias imágenes, para traer al frente, enviar al fondo y en relación a otros elementos. Tengo para girar esta imagen. Si yo lo voy a recorrer, recordemos que desde acá podemos manipularlo y me redimensiona la imagen proporcionalmente sin cambiar el alto y el ancho. Si yo quisiera hacerlo eso, podría utilizar estos otros elementos o puntos de control que tiene acá. Aparte de eso, puedo girar la imagen cuantos grados sea necesario. Voy a hacer control Z para regresar atrás o utilizar este elemento de flecha. Luego puedo recortar la imagen y decir qué área quiero quedarme con dicha área, o sea, qué área se va a mostrar y se va a visualizar. Si hago clic aquí afuera, ya me aparece mi imagen recortada. Y acá me decía prácticamente, por ejemplo, que las áreas recortadas, o sea, las que están afuera ahora, porque si hago recortar, acá veo que en el fondo sigue todavía mi imagen. Pero si yo vengo aquí y digo eliminar dichas áreas, se va a eliminar y solamente me va a quedar este punto. Voy a eliminar. También tengo que insertar imágenes en línea. Por ejemplo, acá se está conectando al servidor y puedo buscar en Bing y, por ejemplo, buscar Home, y todas las imágenes relacionadas con Home me aparecen aquí. Puedo seleccionar, esto voy a eliminar esa advertencia e insertar. Por ejemplo, acá ya tengo una imagen en línea que acabo de buscar. Aparte de insertar, tengo imágenes en línea, tengo para insertar gráficos. Esto de insertar gráficos, recordemos que está muy relacionado a lo que sería prácticamente Excel, o sea, trabaja en correlación con Excel. Por lo tanto, tengo acá una especie de gráfico que yo podría insertar y cambiar los datos de cada uno de los elementos que se visualiza. Podría acá, por ejemplo, elegir qué datos se va a visualizar, cuáles son los nombres, todo lo que sería la parte estética, las opciones de texto, absolutamente todo personalizarlo desde estas opciones. Si ahora hiciese clic aquí afuera, nuevamente me retorna y el gráfico que acabo de modificar, por ejemplo, ya está presente. Voy a acercarme y acá está. Muy bien. Aparte de eso, para insertar tengo dibujo de CAD. Esto no lo vamos a ver ahora, necesitaríamos otro formato. También tenemos para insertar lo que son los contenedores. Dentro de los contenedores se puede agrupar una serie de elementos. Por ejemplo, acá un nuevo contenedor, puedo agregar uno de los muchos que tengo. Por ejemplo, esto, con su encabezado y su respectiva pie de página. Yo puedo hacerlo más grande. Y a medida que yo vaya insertando elementos, se puede ir acoplando acá. Entonces, cuando yo mueva esto, por ejemplo, como es un contenedor, todo lo que está dentro simultáneamente se mueve.
Así me permite mantener la armonía y el equilibrio entre los diferentes elementos para que prácticamente no se aparten de las distancias y se desorganicen totalmente. Entonces, de esa manera yo puedo administrar mis elementos en base a un contenedor. E incluso este contenedor, si hago clic en el contorno del contenedor, puedo agregar una serie de estilos. Por ejemplo, mi encabezado puede cambiar de lado. Puedo seleccionar otros acá de los diferentes que tengo. Por ejemplo, el encabezado está ahí, u otros simplemente simbólicos como estos, u otros totalmente diferentes. Entonces puedo cambiarlo acá, ajustar a contenido, los márgenes, el tamaño, todo ello del contenedor se puede cambiar. Y puedo bloquear el contenedor para que prácticamente no sea modificable. Por ejemplo, bloqueo el contenedor ahí. Ahora el contenedor va a tener dificultades al ser modificado prácticamente. Lo vamos a mantener como está. Muy bien. Aparte de insertar un contenedor, puedo insertar llamadas que serían generalmente indicaciones específicas a un elemento, por ejemplo a este círculo. Si yo lo pongo acá primero, luego lo agrego acá segundo. Muy bien, tengo acá dos elementos y yo quiero especificar esto a qué se trata. Puedo utilizar acá lo que son las llamadas. Entonces utilizo para este elemento seleccionado una llamada común, como esto por ejemplo. Entonces puedo escribir en esto y decirlo: es la segunda fase del desarrollo. Ya tengo mi llamada explicativa respecto a este elemento. Cuando trabajamos nosotros en muchos planos o muchos gráficos bastante complejos, podría ser así como un plano arquitectónico que tiene una serie de componentes y subcomponentes. Entonces muchas veces necesitamos estas llamadas para aclarar la funcionalidad que tendrá cada una de ellas o una alternativa a la usabilidad del mismo. Entonces nosotros tenemos unas llamadas para aclarar y especificar. Como esta llamada corresponde a este símbolo, entonces a medida que yo vaya recorriendo este símbolo o estas formas, también se irá moviendo lo que es mi llamada, y para borrar simplemente delete. Aparte de eso tenemos conectores. Entonces puedo agregar conectores de elemento a elemento. Tenemos para agregar hipervínculos, tenemos un cuadro clásico de texto para que en el lugar donde yo quiera escriba un texto sin necesidad de que llegue a ser una forma acá. Por ejemplo, yo puedo manipular este texto. Entonces es un texto aislado. Yo puedo recorrer acá, puedo girarlo y simplemente traerlo aquí. Entonces es un texto aislado y que perfectamente se acomoda con los elementos que tengo. Entonces, como vemos, si yo lo hago mucho más pequeño, de esta manera, ahora el espacio de distribución es mucho mejor. Entonces puedo acoplarlo a lo que tengo y los elementos se irán prácticamente. Si yo recorro esto, también de igual manera este conector se recorre y puedo poner texto donde yo quiera a través de la inserción de un cuadro de texto. Y tengo acá para agregar objetos, que no lo vamos a ver ahora. Y como tercera, en este caso cuarta pestaña, tenemos por ejemplo para el diseño. Este diseño prácticamente se refiere en general a todos los elementos, por ejemplo la orientación de la hoja, que sea vertical, horizontal, el tamaño de la hoja, si estamos trabajando en carta, oficio, todo eso. Y el ajuste automático del tamaño de la hoja a medida que yo vaya recorriendo mis elementos, se irá cambiando el tamaño de la hoja. Tengo acá para unas previsualizaciones, por ejemplo, unos temas más
unos temas generales que toda mi hoja me lo va a cambiar. Por ejemplo, de esta manera. Vamos a hacer un poco más grande. Ahora sí. Si yo voy seleccionando uno de estos, todos mis elementos internos se van modificando simultáneamente. Entonces se ve de esta manera. Y acá existen variantes de cada uno de los temas. Por ejemplo, he seleccionado este color y con la variedad de los subcolores. Y acá tengo la variedad de estos colores. Entonces se ve mucho mejor. También tenemos para manejar el fondo. Puedo hacer clic y todo el fondo de mi hoja, en este caso de mi página, se ha cambiado. También bordes y títulos. Por ejemplo, acá un borde y el título de mi página. Y acá tengo el número de página. También tengo para distribuir las páginas y los conectores. Por ejemplo, preferiblemente cuál quiero que se maneje. Está acá. Y la distribución de las páginas de los diferentes elementos. Por ejemplo, esto, acá hay un espacio en blanco. Yo puedo hacer que se distribuya muy bien esto sin necesidad de tener que recorrer de esta manera. Venir aquí y tratar de al tanteo de ver si yo lo utilizo esta herramienta. Puedo hacer una distribución y ahora me he acoplado y no tengo elementos extras. Entonces se ve muy bien. Luego tenemos lo que son los datos. Estos datos ahora son un poco más delicados. ¿Por qué? Porque son estos datos de formas que hace un instante hemos visto. Estos datos de formas nosotros hemos mostrado de qué manera podemos agregar acá. Vamos a hacer similarmente a lo que hemos hecho con las capas. Nosotros, al igual que podemos asignar una capa con su respectiva característica, podemos asignar también lo que son datos. Yo puedo venir aquí y voy a alejarme o voy a mantenerlo como está. Esto que dice primero. Si yo vengo a datos, puedo acá, por ejemplo, hacer clic con el botón derecho, datos, y acá definir datos de formas. Lo mismo podría hacer en esta parte de datos. Por ejemplo, acá insertar leyenda a cada uno de mis elementos, horizontal o vertical, elementos adicionales, y enseguida vamos a ver cómo es. Acá tengo gráficos de datos, por ejemplo las previsualizaciones. Muy bien. Ahora, una vez que yo selecciono este elemento, lo que voy a hacer es, por ejemplo, agregar o definir datos de forma. Hago clic con el botón derecho, vengo acá y voy a ahora definir datos de formas. Esto no me tiene ahora ningún dato. ¿Por qué? Porque son imágenes o elementos sueltos. Como hemos dicho, si yo hago clic aquí, vengo aquí y está totalmente vacío. Pero si yo agregase otros elementos como estos que hemos visto hace un instante, por ejemplo, una mesa de tenis, si yo vengo aquí, tengo mis propios datos de esta forma, porque esta ya está prediseñada y preestablecida en esta categoría. Pero estos elementos nosotros lo estamos manejando, por ejemplo, acá en formas rápidas, o es similar como si nosotros hubiéramos insertado una de estas formas. Están vacías, no tienen datos. Entonces hago clic con el botón derecho, datos, y vengo a definir datos de forma. Entonces yo puedo acá definir de estos. Por ejemplo, la primera etiqueta que quiero que tenga, que sea, en este caso, esto va a ser algo así como el nombre principal. Luego va a ser el tipo de elemento, va a ser una cadena, o sea, un texto. El formato lo voy a mantener el mismo, o sea, normal. Lo voy a dejar que está por defecto. El valor, nada de esto, ni petición de datos. El idioma que esté el mismo. Entonces puedo apretar a aceptar o agregar una nueva. Vamos a agregar una nueva más. Y acá está nombre. Y acá está que es cadena.
Luego puedo poner acá otro dato que sería, aparte de nombre, título, que sea cadena y todo lo demás. Y aprieto nuevamente el botón de nuevo y un tercero que sería número de elemento. Y esto puede ser, por ejemplo, un número. Recordemos que tenemos todos estos elementos, o sea, formatos, para poder determinar este dato. Entonces voy a poner que sería número y nuevo. Y ya tengo acá, ahora sí, número de elemento. Este número 4 ya no lo necesitamos y vamos a eliminarlo y aceptar. Ahora, cuando yo hago clic sobre este elemento, acá me aparece, por ejemplo, nombre, título y número de elemento. En nombre puedo ponerlo. El dato interno o metadato podría ser acá, por ejemplo, nombre José González. Luego en título podría acá gerente general y número de elemento 1. Entonces yo acabo de agregar datos a mi forma. Igualmente puedo hacer con cualquier elemento. Y una vez que yo tenga mis datos de forma, puedo venir acá a datos, por ejemplo, y poder importar en masa también para los diferentes elementos que tengo. Por ejemplo, importar una importación rápida desde Excel. Si yo abriese Excel, voy a crear acá una lista, por ejemplo, nombre, apellido, edad y residencia, donde vive. Entonces podría poner acá Alex Gallardo 27 Cochabamba. Aquí podría poner Johnny Serapio 26 La Paz. Podría poner acá José González 30 Lima, y así sucesivamente. Yo estos elementos que tengo ahora lo voy a guardar. Entonces lo voy a aquí examinar en escritorio. Voy a poner mi ejemplo o ejemplo tan solo y guardar. Lo voy a cerrar. Si yo viniese acá ahora, antes voy a acercarme un poco, voy a agregar acá otros elementos como un cuadrado, un círculo, un rombo. Muy bien, aquí voy a poner 1, 2, 3. Muy bien, tengo 1, 2, 3. Estos tres elementos, ahora quiero darle sus datos, pero yo ya tengo mi hoja de Excel. Entonces vengo acá, importación rápida, y digo que seleccionar el libro de Excel y pongo examinar, vengo a escritorios y ejemplo, pongo listo y ahora me está importando y pongo listo. Entonces me aparecen acá los datos ya importados, los que acabo de crear en Excel. Al 1, por ejemplo, puedo venir Alex y a esto integrarle. Ya tengo acá esto Johnny, a esto y José a esto. Muy bien, tengo mis tres elementos y mi relación con estos. Si yo ahora, por ejemplo, voy a cerrarlo, voy a venir acá y tengo al 1. Si hago clic en el 1, tengo acá Alex Gallardo 27 Cochabamba. Al 2, tengo acá Johnny Serapio 26. O sea, ya está prácticamente relacionado con mi hoja de Excel. Entonces he creado yo datos de formas de manera externa y podría prácticamente venir, abro esto, puedo cambiar acá, por ejemplo, en vez de Lima puedo poner
Buenos Aires. Muy bien, ahora voy a cerrar y voy a guardar. Cuando vengo en esta parte, por ejemplo, tendría que actualizar lo que acabo de cambiar. Podría hacer clic con el botón derecho, por ejemplo acá, y podría actualizar datos y me dice que efectivamente ya se acaba de actualizar automáticamente. Lo cierro y acá está ya Buenos Aires. Si vengo a este elemento, al tercero, acá está Buenos Aires. Entonces de esa manera puedo hacer. Igualmente puedo hacer la importación personalizada con otros formatos. Puedo actualizar lo que acabo de actualizar, podría hacerlo desde acá. Y acá tenemos, por ejemplo, la ventana de datos que tenemos aquí. Ventana de datos externos, lo que hace unos instantes nos apareció. Y campos gráficos, por ejemplo, de los datos que todavía no hemos creado. Muy bien. Esa manera es en la cual nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, acá hacemos clic. Podemos hacer acá clic. Si hago control P, acá tenemos listo para imprimir. Muy bien. Aparte de eso tenemos proceso, que no lo vamos a ver, porque proceso generalmente es relacionado a las vinculaciones o a otros elementos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo estándar. Por ejemplo, puedo venir acá a la segunda hoja, puedo maximizar un poco y puedo seleccionar lo que sería unas formas generales u organigramas. Podría venir acá y puedo hacer de la siguiente manera: hacerlo de manera manual, ya lo hemos dicho, o seleccionar una categoría que nos competa. Si yo soy arquitecto, el de arquitectura será perfectamente para mí. Si yo soy del lado del software, entonces tenemos una gran variedad acá para hacer. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora de manera genérica estos elementos. Por ejemplo, ven un cuadrado, puedo hacer clic y puedo poner acá gerente general. Entonces ya me alejo haciendo clic afuera y tengo acá mi elemento. Luego puedo poner otro cuadrado y poner acá doble clic, subgerente, una especie de organigrama. Puedo arrastrarlo, duplicarlo y poner acá recursos humanos. Luego al mismo nivel estaría secretaría. Luego de ambos vendría, especialmente de secretaría, vendrían otros elementos, o podría poner un círculo o cualquier otro. Y puedo poner acá administrativos, clic afuera. Después de administrativos vienen acá los profesionales y seguir agregando otro elemento. Y acá obreros y un tercer elemento podríamos agregar arrastrando, o un elemento más aparte de los diferentes, y poner acá ejecutores o promotores. Entonces esta sería una especie de organigrama, y vengo acá con mis conectores y en base a los puntos que me da simplemente arrastro. Como sigo acá tiqueado lo que es conectores, entonces como sigue activo puedo seguir generando otro más acá, y luego de aquí de secretariado viene aquí, y de administrativo sigo enlazando de esta manera. Por ejemplo, acá de obreros vendría otro adicional y podría seleccionar de esta manera, duplicarlos y venir aquí operarios, y con conector nuevamente vengo a este punto y luego de operarios vendría a este punto. Entonces yo ya tengo acá mi organización,
Y de gerente general no lo hemos hecho, la relación tenemos aquí. Entonces, esta es la manera de trabajar, ir conectando elementos tras elementos. Entonces, a medida que nosotros vayamos utilizando cada uno de estos elementos, nos ofrecerá muchas alternativas totalmente factibles, rápidas, atajos, todos ellos. Ahora es imposible ver cada uno de ellos. Por eso nosotros hemos hecho de manera genérica uno como esto. Y a medida que yo vaya moviendo, se irán adaptando estos conectores. Y puedo ir alineando cada uno de mis elementos. Como hace un instante hemos visto, vamos a venir, vamos a hacer un poco más pequeño. Seleccionamos todo y vamos en posición, por ejemplo acá. Y podemos distribuirlo bien horizontalmente o verticalmente para que los elementos se vayan de mejor manera. Entonces está desde este punto hasta este punto totalmente recto y se ve mucho mejor de esta manera, pero aún así podemos cambiarlo y alterarlo a nuestro gusto. Hasta acá sería este curso de Visio profesional. En este caso hemos visto las características principales. Ahora les tocaría prácticamente a ustedes navegar por su grado de competencia o el área que ustedes manejan, y en base a eso realmente se llevarán muchas sorpresas porque este programa es magnífico. Por ejemplo, si yo trabajaría acá en software, puedo venir acá y crear un diagrama web, software, una actividad UML. Puedo acá crear, por ejemplo, un diagrama de flujo y puedo crear acá, por ejemplo, en base a flujo de trabajo de SharePoint, y puedo crear una serie de elementos. Por ejemplo, en general, puedo de ingeniería, en electricidad, de planos, por ejemplo, acá mapa o planos de construcción de una oficina. O podría poner de armario, cubículos. O sea, es increíble la cantidad de subcategorías que nos ofrece. Por ejemplo, en plantas puedo venir acá y tengo para agregar las plantas al área, por ejemplo, de jardines, de entradas, salidas, o sea, todo ello. Y cada elemento me permite su respectiva modificación y sus, en muchos casos, si tiene, por ejemplo, acá tipo de follaje, nombre común, o sea, totalmente versátil este programa.